hablaremos sobre la teoría de la evolución de Darwin, pero sin antes hablar sobre su biografía. Charles Darwin, su nombre real era Charles Robert Darwin. Él nació en el Reino Unido en 1809 y murió en Down en 1882. Él fue un naturalista británico que formuló sobre bases científicas la moderna teoría de la evolución, expuesta en su obra sobre el origen de las especies, en 1859. Él era hijo de un médico de buena posición y nieto del famoso médico, filósofo, naturalista y poeta inglés Erasmus Darwin. A pesar de cursar estudios de medicina en Edimburgo y de teología en Cambridge, su interés principal, estimulado entre otros motivos por la lectura de las obras del alemán Alexander von Humboldt, se centraba en las ciencias naturales. Esta misma razón le impulsó a incorporarse en calidad de naturalista de la expedición, el periplo alrededor del mundo del HMS Beagle, que fue de 1831 a 1836, duró 5 años, al mando del capitán Robert Fitzroy, lo cual lo llevó a viajar por América del Sur, las islas del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Durante los viajes, acopió gran cantidad de material de todo tipo y realizó las detalladas observaciones que le permitieron, a su regreso al Reino Unido, enunciar la llamada teoría de la evolución, cuyos primeros resultados comenzaron a tomar forma en 1837 y que tardaría más de 2 décadas en ver la luz. Bueno, en la teoría de la evolución de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Ambos naturalistas llegaron a las mismas conclusiones para explicar el origen de la gran diversidad de todos los seres vivos. Decían que no había una tendencia determinada para evolucionar, sino que se evolucionaban según las condiciones que rodeaban a dichas especies. Darwin, en su libro ya mencionado El origen de las especies, propuso su idea de la evolución, que decía que se producían por selección natural. En su obra influyeron varios hechos, como por ejemplo su viaje alrededor del mundo, y a partir de obras de otros ilustrados, como el economista Thomas Malthus y del geólogo Charles Lyell. En ellas hay una multitud de historias y leyendas, sin lugar que lo más destacable lo protagonista el científico y explorador Charles Darwin. El viaje de Darwin, como ya decimos, fue a bordo del HMS Beagle, que fue una gran aventura que lo llevó hasta este misterioso conjunto de islas. El explorador quedó fascinado con la flora y fauna del lugar, que lograron posicionar a los Galápagos como el desierto tropical más enigmático de todo su viaje. En 1835, bajo el mando del capitán Robert Fitzroy, Darwin y el resto de la tripulación que iba con él confeccionaron una lista de lugares aislados difícilmente visitados por navegantes. Esta lista, además de Galápagos, incluía Valparaíso, Callao, Tahití, Nueva Zelanda y Cabo Buena Esperanza. Sin embargo, desde el primer momento en el que el explorador inspeccionó las Galápagos, quedó abrumado con su biodiversidad. Por ello, Darwin y el resto del equipo decidieron permanecer en el archipiélago durante 5 semanas, de las cuales únicamente 2 estuvieron en tierra. Tuvieron que pasar casi 25 años desde que Darwin visitó los Galápagos para que se publicara el libro El origen de las especies. Tras su estancia en las islas, se podría decir que el pensamiento científico cambió para siempre, ya que los famosos principios de Darwin son aún hoy en día la base de casi todo el campo de estudio. Bueno, en la teoría evolutiva del origen de las especies, la cuestión religiosa. En la primera edición de El origen de las especies, Darwin explica cómo las diferentes especies de seres vivos se han originado mediante la actuación de la selección natural, a partir de un ancestral común a todos ellos, y por ende también se posicionó claramente en contra de la posibilidad de que las especies se hayan creado de forma independiente. Esto fue motivo de enormes críticas por parte de diferentes sectores religiosos, por cuanto eliminaba la idea de la actuación de un creador en tal proceso. La polémica se centraba en que la frase final resumen de la obra no incluyó a dicho creador por ningún lado. En la segunda edición de 1860, pasados tan solo unos pocos meses de la primera, Darwin inserta los retoques con respecto a la religión. En primer lugar, incluye en la anterior frase la mención al creador, algo que se mantendría en las siguientes ediciones, lo que se puede interpretar como un intento de calmar los ánimos. La frase es: hay grandeza en esta concepción que la vida, mientras este planeta ha ido girando, ha desarrollado infinidad de formas a partir de un principio tan sencillo. En este se refiere al origen de la vida en un charca de agua templada, a partir de sus componentes químicos elementables.
Sobre todo, en las últimas páginas del libro inserta unas frases en las que defiende que no ve la razón válida para que su teoría ofenda los sentimientos religiosos de nadie, y para justificarlo se apoya en que el famoso autor y además teólogo Charles Kingsley gradualmente ha ido viendo que es una concepción igualmente noble de la divinidad creer que ella ha creado un corto número de formas primitivas capaces de transformarse por sí mismas en otras formas. Las variaciones genéticas y la herencia, una crítica enriquecedora. En la tercera edición, Darwin incluye un prefacio sobre los antecedentes históricos y su teoría, y en la cuarta solo efectuó correcciones menores. En cambio, en la quinta, realizó varios añadidos tratando de responder a una importante controversia de su teoría, planteada en un artículo publicado en 1867 por el ingeniero escocés Fleming Henkin en la revista North British Review. Es que en las 4 primeras ediciones, Darwin había supuesto que había 2 tipos de variaciones sobre las que actúa la selección natural, las pequeñas y frecuentes y las grandes y raras. Algunos otros puntos de Darwin en la evolución y selección natural fue que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo de Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo.